Dice otra vez el Señor, solamente esfuérzate. Ahora el Señor no solamente le dice, sé valiente, sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés se mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Y qué dice el versículo 8, iglesia? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? No se aparte de ti, no se aparte de tu boca, meditarás en ella de día y de noche, que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, esté en nuestras vidas. Cuando dice la palabra todo te saldrá bien, no significa que todo saldrá como nosotros queremos. A veces nos equivocamos y dice, ay, el Señor me dijo que todo me saldría bien, entonces todo va a salir como yo pienso. No, va a salir como Dios quiere que salga. ¿Sí? Que aunque parezca que no va a salir bien, Dios promete y dice, todo te saldrá bien. Pero hay una condición, iglesia, que la palabra de Dios esté en nuestra mente, esté en nuestro corazón, que no nos apartemos de la palabra de Dios, porque ese es el fundamento para nuestras vidas. Que la palabra de Dios, iglesia, esté en nuestra casa, esté en nuestro hogar. Y eso no significa que esté la Biblia abierta en el Salmo 91, sino que la podamos leer y lo que leamos y lo que entendamos podamos vivirlo. Que si la palabra de Dios me manda a perdonar, a través del Señor yo pueda perdonar. Que si la palabra de Dios me manda a ser libre, yo pueda ser libre. Que si la palabra del Señor me aconseja, yo pueda seguir ese consejo para mi vida. Que si la palabra de Dios me muestra el camino por donde yo debo ir, obedecer. Y decirle al Señor, yo quiero vivir tu palabra, Señor. Por eso dice el salmista, Señor, tu palabra es lumbrera a mi camino, Señor, es lámpara a mis pies. Dios dice, pueblo, no te apartes de mi palabra, entonces ahí yo haré. Si ustedes meditan en mi palabra de noche y de día y no se aparta de tu boca, entonces yo prosperaré todo lo que tú emprendas, todo te saldrá bien. Donde vaya, donde sé, yo iré contigo. Por eso, iglesia, Dios nos manda a que la palabra permanezca en nuestras vidas. Dios manda, iglesia, que la palabra no se aparte de nuestro corazón. Y en el versículo 9, ¿qué dice? Iglesia, mira que te mando. Nuevamente le dice el Señor que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Iglesia, no desmayes, esfuérzate y a donde quiera que vaya, Dios irá contigo. Porque Dios se mandará a ese lugar, porque Dios estará contigo donde tú vayas. Pero ¿qué nos permite tener ese combustible? ¿Qué nos permite tener esa gasolina para nosotros hacerlo? Porque dice la palabra del Señor, cuando Jesús habló sobre las señales antes del fin, dice, pero el que persevere hasta el fin, dice el Señor, ese será salvo. ¿A dónde está la clave, iglesia? El que persevera es el que hace la diferencia. Nosotros, iglesia, debemos perseverar para alcanzar la victoria. Dígale al que está a su lado, hermano, usted tiene que perseverar. Ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primero dice, en nada estemos afanosos. En vez de estar afanados, dice la palabra, vayamos y presentemos, dice, nuestras peticiones delante de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. ¿A través de qué? De la oración. La oración, iglesia, nos da esa perseverancia. Es una mentira, iglesia, que nosotros podamos perseverar sin orar. Es una mentira que nosotros podamos permanecer si no oramos. Es una mentira que nosotros podamos serle fiel al Señor si no oramos. ¿Qué peticiones tienes, iglesia? ¿Qué te afana? ¿Qué te preocupa? En vez de preocuparte, de afanarte, presenta esa petición delante de Dios. En oración y en ruego, dice la palabra de Dios, con acción de gracias.
Y dice, ¿qué pasa si usted hace eso? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿a dónde? En Cristo Jesús. La oración me trae a mí paz, que sobrepasa, dice la palabra de Dios, todo pensamiento, que guardará tu corazón, que guardará tus pensamientos, ¿a dónde? En Cristo Jesús. Pero para que haya eso en mi vida, ¿qué debo de hacer? Ir primero a la oración, presentar lo que a mí me afana, presentar lo que a mí me preocupa y decirle, Señor, aquí estoy. A veces, iglesia, el camino hacia la victoria se va a poner un poco difícil. A veces todo se va a poner en nuestra contra. A veces esas cosas va a intentar afanarnos, preocuparnos, cargarnos, pero la palabra nos aconseja, iglesia, cuando pases eso, en vez de preocuparte, de afanarte, ve a la oración, presenta tus peticiones, presenta tu situación delante de Dios. Y Él guardará tu pensamiento, tu corazón, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Por eso, iglesia, es importante, diga conmigo, la oración en la vida del cristiano. Debemos orar porque la oración trae paz. La oración trae descanso a mi corazón. La oración, iglesia, trae ese enfoque a mi vida. A veces, iglesia, las circunstancias, las situaciones nos desenfocan. A veces estamos con nuestra fe en el Señor, pero viene el problema, la circunstancia, y tendemos a desanimarnos, tendremos a tener ese pensamiento de alejarnos de Dios. Pero cuando voy a la oración, Dios me recuerda que Él tiene el control. Dios me recuerda que Él va delante de mí. Dios me recuerda que Él es el Todopoderoso. Pero yo descargo mi vida delante de Él. Iglesia, es importante la oración en tu vida. Cuando estamos en angustia, ¿qué debemos de hacer? Cuando estamos en preocupación, ¿qué debemos hacer? Dice, clamar, dice David. A veces nosotros nos quedamos ahí, en la circunstancia, en la situación. A veces de pronto nos quejamos, a veces dejamos que esa situación tome el control de nuestra vida, esa impaciencia o esa quejadera o esa situación en nuestra mente, y nos roba la paz. Pero para nosotros recuperar esa paz debemos ir a la oración. Porque en la oración, iglesia, nosotros podemos drenar toda esa contaminación, todo ese veneno, y dejarlo allá en la cruz del Calvario. Esos pensamientos que rodean en tu mente, en tu corazón, ve al Señor y dígale, Señor, yo renuncio a esos pensamientos. Yo renuncio, Señor, a ese corazón, Señor, angustiado. Y trae esa paz a mi vida. Iglesia, la oración de pronto no va a cambiar la circunstancia en el momento, pero sí va a cambiar tu interior. Sí te va a dar la paz en medio de la situación, para que confíes en Dios, para que puedas alcanzar la victoria en el Señor. De pronto la oración no te va a dar la victoria de una vez, pero a veces la victoria va a tardar un poquito más. Eso no significa que Dios no te oyó, eso no significa que la oración llegó a los pies del Señor, sino que tienes que pasar un proceso, una circunstancia, y aprender a esperar en Dios, aprender a confiar en el Señor, aprender a descansar en el Señor. A veces, iglesia, nos angustiamos, nos preocupamos, pero Dios nos manda a presentarnos a Dios en oración, a presentarnos delante de Él. ¿Qué hacemos de pronto a veces cuando estamos angustiados? Ay, yo no quiero orar, Dios no me escucha, Dios no presenta mi oración. ¿Para qué voy a orar si la situación sigue igual? ¿Para qué voy a orar si mi hijo sigue igual, mi casa, mi hogar? Pero ahí donde dice el Señor, eso que te está preocupando, eso que te está cargando, ve y preséntalo delante de mi presencia, que yo te escucho y te daré la paz, te daré la victoria a su debido tiempo. Por eso, iglesia, debemos pedirle también al Espíritu Santo que nos guíe en nuestra oración. Que escribía Pablo, dice, ¿alguien sabe cómo debemos de orar como conviene? Dice, nadie sabe, pero hay alguien que intercede por nosotros, dice la palabra de Dios, que es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién te guía a ti para orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Quién te guía a ti para orar de una forma correcta? ¿Quién te enseña a ti a orar de una forma correcta? Por eso dice también en Santiago, ustedes están pidiendo, pero piden mal, porque piden para vuestros propios deseos, para vuestros propios caprichos. Pero ¿quién nos guía a pedir de una forma correcta? ¿Quién nos guía a orar de una forma correcta? Diga conmigo, el Espíritu de Dios. Por eso, iglesia, antes de usted orar, dígale, Espíritu de Dios, guíame en esta oración.
Espíritu Santo, yo quiero orar de la forma correcta. Espíritu de Dios, yo quiero comunicarme con el Padre Celestial de una forma correcta. Presentarme delante de Él de la forma que Él anhela hacerlo. Porque a veces queremos hacerlo, iglesia, a nuestra manera. A veces queremos orar basados en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo. Señor, solo dame a mí. Cuando el Señor dice, quiero que tú perdones a aquel que te lastimó. Quiero que tú olvides ese pasado. Quiero que tú seas libre. Y a veces ignoramos eso, pero el Espíritu de Dios, cuando nos guía en oración, nos va mostrando. Fabián, tú tienes que dejar eso. Fabián, tú tienes que perdonar eso. Fabián, tú tienes que corregir eso. Fabián, tú tienes que orar por esa persona. O Fabián, tú tienes que hacer eso. Y en oración el Espíritu mismo me va diciendo en qué yo debo cambiar, en qué yo debo mejorar. Y ahí Él va guiando esa oración y entonces dice, no, sí Señor, yo debo perdonar. Y por eso, Señor, renuncio a ese rencor, renuncio, Señor, a ese resentimiento y lo dejo a tus pies. Y ahí viene el Espíritu Santo y va sanando mi corazón, iglesia. Va guiándome en esa oración, va guiándome en esa relación con mi Padre. Por eso, iglesia, hermanos que están en esta noche, nosotros tenemos que aprender cada día a conocer a Dios. Nuestro entrenamiento es cada día crecer en el conocimiento del Señor. Que su fe dependa del Señor. Que su fe no dependa de las circunstancias que está viviendo. Que no dependa del que está a su lado, sino dependa del Señor, quien fue el que lo llamó, iglesia, quien fue el que lo rescató, quien fue el que lo sanó. Para orar, iglesia, ore en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Para que esa oración llegue al reino de los cielos, para que esa oración no tenga estorbo en su vida. Ahí donde está, dígale, Señor, yo oro en tu nombre, Cristo Jesús. Cuando usted ore, iglesia, ore con la palabra. Porque la palabra es la espada de ¿quién? Del Espíritu. ¿Cómo Jesús venció a Satanás cuando fue tentado? Con la palabra. Cuando usted ore, iglesia, también use la palabra. Confiese la palabra que ha llegado a su vida. Esa palabra que de pronto el enemigo ha querido borrar en su corazón, comiéncela a confesar en medio de la oración. Cuando usted ore, iglesia, enfóquese en el Padre Celestial. Enfóquese en buscar el rostro del Señor. Enfóquese en entregar su corazón, su vida delante del Señor. Cuando usted ore, iglesia, preséntese delante de Él. Cuando tú ores, iglesia, sé sincero delante del Señor. Dígale, Señor, yo estoy pasando esta circunstancia, estoy haciendo esto, Señor, te he fallado. Reconoce si has pecado, reconoce tu pecado delante de Él y dile, Señor, he pecado, pero yo renuncio a ese pecado, Señor. Ayúdame, Señor, ven a mi auxilio, porque dice la palabra del Señor. Si ustedes se acercan a mí, yo me acercaré a ustedes. Pero ¿a quién le corresponde, iglesia, acercarse al Señor? ¿A ti o a mí? Decide tomar la decisión de levantarte, pasar el Jordán y ir a los pies del Señor y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. ¿Quién es el que puede transformar las vidas, iglesia? ¿Quién es el que puede transformar los corazones, las familias? Es Cristo Jesús. El Señor dice, Él mismo ha dicho, Él ha sido ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Y solo Cristo Jesús puede hacerlo en mi vida, solo Cristo Jesús puede hacerlo en tu vida, iglesia. Tú quieres alcanzar victoria, ve a la oración. Tú quieres alcanzar esa victoria, ve a Dios. Ríndete delante del Señor. Tú quieres alcanzar esa victoria, iglesia, levántate, pasa ese Jordán y ve a los pies del Señor. Tú quieres alcanzar esa victoria, iglesia, esfuérzate y sé valiente. Tú quieres alcanzar la victoria, iglesia, entonces que la palabra de Dios no sea parte de tu corazón, de tu vida, de tu boca. Ve a los pies del Señor, pregúntale al Señor cuál es su propósito para tu vida. No huyas del propósito de Dios, de la palabra de Dios, sino vayamos a Él, iglesia. No nos conformemos solamente con oír cómo es Dios, sino vayamos y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, aquí está mi vida, Dios. Mi vida, Señor, está en tus manos, mi casa, mi hogar, mi familia está en tus manos. Llévese esta palabra en esta noche, iglesia. ¿Cómo puedes alcanzar esa victoria para tu vida? Si tú has dejado la oración, vuelve otra vez a la oración.
Vuelve otra vez a comunicarte con el Padre Celestial. Vuelve otra vez a exponer tu situación, tu corazón, tu vida delante del Señor. Pídele al Espíritu de Dios que te guíe en tu oración. Hazlo en el nombre de Cristo Jesús, pero toma acción en esta noche. Que esta palabra, iglesia, le ayude a usted a tomar acción y a decirte: me levanto en el nombre del Señor Jesús y cruzo ese Jordán. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, yo le invito a que se ponga en sus pies.